introducción. ¿Se acuerda que bueno, el libro pasado era el prolegómeno, el prólogo? Pues ahora vamos a empezar con la introducción a la teología general. Pero pues antes de comenzar de una vez a leer acerca de la teología histórica, que sería el primer capítulo, pues quisiera mostrar un poco el índice de lo que vamos a estar estudiando durante todo el tiempo que el Señor nos permita para terminar el libro. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es la teología histórica. ¿Alguien nos podría recordar qué es teología? Ya que vamos a ver introducción a la teología general. Las palabras de Dios. ¿Es qué? El estudio de las palabras de Dios. Ah, bueno. Sí, entonces el estudio de las palabras de Dios, el conocer a Dios, de logos, de palabras, de tratados, y teo, de Dios, ¿cierto? Entonces teología general. Entonces vamos a tener así como algo, un panorama completo de lo que es el consejo de Dios. La primera parte es la teología histórica. Y en la teología histórica, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, señor. No sé si los de atrás también. Hay unos pequeños puntos que son progresión espiritual, progresión colectiva, progresión profética, periodos históricos progresivos, hechos históricos, tradición oral y registros precanónicos, recopilación y selección de los registros, proceso de entendimiento de la Iglesia acerca de la revelación bíblica, subdivisión del periodo de entendimiento eclesiástico. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Palabras difíciles de ahí? El hermano Gino siempre escribía así como... Entonces no sé si hay alguna palabra que les parezca difícil. Eso es lo que vamos a estar viendo en la teología histórica. ¿Se acuerda qué era la teología histórica de lo que estuvimos viendo? ¿Se trataba sobre qué? Los hechos. Los hechos. ¿Y se acuerda la palabra clave que utilizaba el hermano Gino? Procesos. Los procesos. Entonces, acerca de la teología histórica vamos a estar viendo los procesos. Luego la teología apologética. ¿Se acuerda de qué era la teología apologética? Las palabras claves. Defensa. La defensa, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco otra vez de teología apologética, el fundamento bíblico de la teología apologética, la preparación integral para la defensa, la teología apologética derriba argumentos, la teología apologética y la psicología, la palabra de Dios es un arma de la apologética, la teología apologética y el arar, la apologética y la presuposición, y algunas partes de bibliografía. Eso es lo que vamos a estar viendo en la teología apologética. Y aquí el hermano Gino en el capítulo 3 va a hablarnos como algo general de lo que vamos a estar viendo durante el semestre, se podría decir. Entonces, las áreas básicas de la revelación divina. La teología propia. ¿Alguien sabe qué es la teología propia? Es la teología de Dios, de Dios mismo, de la parte natural, de lo propio de Dios. La teleología divina. ¿Saben qué es teleología? El propósito de Dios. La cosmología. El estudio de la creación. El estudio de la creación. La angelología. El estudio de los ángeles. Ahí se dividiría en satanología y demonología. Faltó la cosmogonía y cosmotelia. Ah, no, aquí sigue. Cosmogonía. Ah, sí, cosmogonía y cosmotelia. También es acerca de la creación, pero se desprende de cosmología. se desprende de cosmología. Vamos a ver antropología. ¿Antropología de qué se trata? El estudio. El estudio del hombre. Amartiología. Estudio del pecado. Estudio del pecado. Cristología. Estudio de Cristo. Neumatología. Estudio del Espíritu. Eclesiología Estudio de la Iglesia. y escatología. Entonces son palabras que... Faltó soteriología. ¿Cómo? Soteriología. Soteriología. Faltó soteriología. ¿Faltó soteriología? Ah, ok.
Sí, faltó teología, pero ahorita lo vemos otra vez. Sí, está. Las ciencias auxiliares, que sería la hermenéutica, bibliología, y en la bibliología el criticismo, la alta crítica y la baja crítica. Vamos a ver un poco de historia y de geografía bíblica. Eso es lo que se va a estar viendo como durante este tiempo. En la teología propia, que se trata acerca de Dios, es la ubicación de la teología propia dentro del panorama de la revelación divina, el contenido específico de la teología propia, el ser mismo de Dios, algunos puntos cruciales de la teología propia, las características de Dios, las palabras respectivas al carácter moral de Dios, las características morales de la personalidad de Dios, la trascendencia e inmanencia de Dios y los nombres de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en la teología propia, que es acerca del estudio de Dios. Ahí también se llevaría un poco acerca de la Trinidad. También en la teología propia va un poco de la Trinidad. La divina teleología. Entonces vamos a ver el propósito de Dios, y se utiliza mucho Efesios en lo que se va a estudiar. Entonces el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios, el designio de la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios, la presciencia de Dios, el consejo determinado de Dios, la elección divina, la predestinación. Eso se va a ver porque pues es importante. Sí. También se va a ver la ordenación de parte de Dios, la preparación de antemano, el don de la gracia de Dios antes de los tiempos de los siglos y la mano de Dios. Todo es de la eternidad. Estaríamos viendo la teleología, el propósito de Dios. Luego veríamos un poco de cosmología bíblica. Entonces la ubicación, la definición, la división. Entonces la cosmogonía, que sería la creación y obra del Dios Trino, el universo creado de la nada, los errores de las cosmogonías seculares, la creación, acto voluntario de Dios, teogonías y teurgias seculares, que esa es una parte en donde el hermano Gino va a hablar de la Kabbalah también, la masonería, el rosacrucismo y las filosofías herméticas. Son palabras raras, ¿cierto? Pero poco a poco, ahí cuando lleguemos a cosmología lo vamos o el hermano Gino lo va a explicar bien. Vamos a ver cosmología, cosmotelia, exégesis bíblica de la creación y un excursus, o sea, como un apéndice que va a poner ahí, de los límites de la cosmogonía. Eso es lo que vamos a estar viendo. En la angelología, vamos a ver la angelología bíblica y las teogonías, el origen de los ángeles, el error de la preexistencia de las almas. ¿Sí saben qué es la preexistencia de las almas? Que existían anteriormente. Que las almas existían, ¿sí? Como, ¿se acuerda alguna herejía que habla de eso? Calvinista. Los masones. ¿Los qué? Calvinista. No, No, los mormones Eso, hablan de la preexistencia del alma, de que ya existíamos por ahí y todo eso. Otros nombres dados a los ángeles: la falsa escala de entes intermedios, la naturaleza de los ángeles. Una pregunta que tal vez podríamos tener: ¿tienen cuerpo los ángeles? Las jerarquías angélicas, experiencias personales con ángeles y los dos campamentos. Eso es lo que estaríamos viendo en la angelología. Todo esto es una introducción, o sea, porque si ya llegara uno a entrar a la materia, eso es grande. La antropología bíblica. Entonces ahí, ahí estaríamos mirando definiciones y preliminares, principales subdivisiones, el origen del hombre, función y constitución del hombre, las tres partes del hombre, las partes y las funciones del cuerpo, las funciones del alma, las funciones del espíritu, el amor en el hombre, la recuperación del hombre, la mente y la vida eterna. Esto estaríamos viendo en antropología bíblica. Amartiología, que se trata acerca de del pecado. Entonces, las cosas insondables de Dios. Y esta es una buena pregunta que el hermano Gino va a responder. ¿Qué razones tuvo Dios para permitir el pecado? Creo que todos la hemos tenido en algún momento. Entonces, el hermano
va a mostrar para resaltar su justicia, para que la verdad abundase para su gloria, para mostrar su ira, para hacer notorio su poder, para hacer notorias las riquezas de su gloria y otras razones. Enseñar a sus criaturas que solo Él es la razón final, que el hombre nada haya después de Dios. Dios asume la responsabilidad de haber permitido el pecado, el origen del pecado, antes del origen del pecado, el origen del pecado en el hombre, los pecados y la ley del pecado. Eso estaríamos revisando en amarqueología. En cristología, que se trata acerca del estudio de Jesús, de Cristo. Entonces, la torre que desciende y asciende, definición y divisiones de la cristología. Y aquí se dividiría en dos partes: la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Entonces, en la humanidad está la encarnación del Verbo, su ascendencia genealógica, la concepción, el nacimiento, el vivir humano, su muerte. Vamos a ver herejías cristológicas y dos como apéndices del capítulo, que el primero sería la encarnación del Verbo de Dios. Ahí vamos a estar viendo un poco lo que es la kenosis, el despojamiento, y vamos a ver a Jesucristo, el fundamento de la tipología festal, las 7 fiestas que habla del Antiguo Testamento mostrándolo en Cristo. Es bien chévere. Cristología bíblica. Vamos a ver neumatología bíblica. Entonces, neumatología, el estudio acerca del Espíritu Santo, es la definición, la divinidad del Espíritu Santo, personalidad del Espíritu Santo, los atributos divinos que se reconocen a la persona del Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo y un pequeño apéndice de fenomenología, neumatología. Vamos a ver soteriología, que es el estudio de la salvación, que ese es el que faltó en el pasado. Soteriología, el estudio de la salvación. Vamos a ver la definición, la obra del Padre en la salvación, la obra de la salvación por el Hijo, la pared intermedia derribada, la lista negra, conquistas del Señor Jesús en su obra expiatoria, la obra del Espíritu Santo en la salvación y los 3 tiempos de la salvación. Sí, el espíritu, el alma y el cuerpo. La eclesiología bíblica, vamos a ver la reedificación de la casa de Dios en la tipología veterotestamentaria, o sea, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la reedificación con relación a la iglesia, la edificación de la casa de Dios, el propósito eterno de Dios, la línea de la edificación del Espíritu, testimonio terrenal de la iglesia, la obra del ministerio y el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Etimología de la palabra iglesia. Y en escatología bíblica vamos a ver acerca de los tiempos finales. Eso sería lo que estaríamos viendo en toda el tiempo o lo que está en el libro. Las ciencias auxiliares de la Biblia, estaríamos viendo la hermenéutica, bibliología, historia y geografía bíblica, y por último vamos a ver una bibliografía grande. Eso sería lo que estaríamos viendo. Quería mostrarles, es que había otro libro que el hermano Chino tenía y era este. Es lo mismo, lo único es que cambia el índice. Entonces por eso lo quise dejar, porque pues no vale la pena tener como 50 páginas más, porque este era un libro pequeño, este era. El original es ese. Entonces lo que hice mejor fue imprimirlo por PDF, que es el que ya está escrito en PDF. ¿La carátula? No, si no tiene carátula, ese lo empastaban, ¿sí? Igual que Andrés tiene por ahí el otro. Entonces por eso quise ponerle el índice, que el hermano Chino después lo hizo. Entonces, ese era el propósito. ¿Cómo más resumido? ¿Preguntas acerca cómo? ¿Cómo más resumido? ¿Cuál? O sea, no contiene el índice temático. No tiene el índice, nada más. Todo es igual, porque yo estuve revisando algunas partes y es igual el del PDF, pero pues no tenía el índice. Entonces yo dije, pues no vale la pena por el índice imprimir sacar copia. Entonces mejor el que ya está modificado.
la segunda edición, mejor dicho. Por eso fue lo que... Entonces bueno, quería mostrar un poco acerca de la teología y comenzar de una vez con la teología histórica. ¿Tienen preguntas acerca de lo que vimos? Muy difícil, palabras difíciles. Lo que interesante a lo que fue editado. Ah, bueno, muchas cosas que... Sí. Muy bueno. Si quiere comenzar, es que... Esto Si quiere iniciamos ahí en el capítulo 1. El título es Puntos cruciales de teología histórica. Y el primer subtítulo es Progresión espiritual. En la revelación divina hay una progresión en el curso de la historia, que se traduce en un desarrollo conforme a las sazones o etapas de la economía divina. Ese mismo proceso se registra en la vida de los seres vivientes y del hombre mismo. Todo tiene su tiempo. Las diferentes etapas de la revelación divina tienen sus propios límites. Aún estamos en el periodo de la gracia y no ha comenzado el del milenio. El apóstol Pablo se lo dice a los corintios: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Primero los Corintios 4:8. Como si les dijera: nosotros reinaríamos juntamente con ustedes, pero ustedes quieren independizarse. Así son los jóvenes. Quieren salirse de la casa para hacer su propia vida, alegando que sus padres están equivocados. Y cuando empiezan a afrontar la responsabilidad ellos solos, es cuando aprenden que sus padres no estaban tan equivocados y que ellos mismos no eran tan innovadores como pensaban. Y vuelven a respetar la autoridad de sus padres, entendiendo las razones que antes sus padres les decían. Es la etapa de los jóvenes. En 1 Juan 2, 13, 14, así como habla a los hijos, también habla a los padres. Os escribo a vosotros padres. Los padres son los que ya tienen hijos. Cuando empiezan a madurar, es la etapa de los padres. Vemos que hay una progresión espiritual. Hay bebés, hay hijitos, hay jóvenes, hay padres, pero también la Biblia nos habla de los ancianos de la iglesia. Son aquellos que ya han tenido hijos, y sus hijos han tenido otros hijos, y los nietos han tenido otros bisnietos. Son hermanos que ya han vivido muchos años, que tienen mucha madurez en el Señor. En la vida individual existe una progresión espiritual y existe una maduración en ver las cosas. La escala de valores de un niño es diferente de la de un anciano. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, en muchos aspectos estamos todavía jugando, no practicando la vida espiritual verdadera, sino haciendo como si fuera la verdadera. ¿Qué saben qué sería la progresión espiritual con respecto a lo que estuvimos leyendo? Crecimiento. Un crecimiento. Y entonces por eso es chévere cuando está hablando de la teología histórica, porque uno nunca se da cuenta de eso, pero la teología histórica, que va a hablar de procesos, también empieza a hablar de un proceso individual. ¿Sí se dan cuenta? O sea, algo individual. Y utiliza mucho el pasaje de Primera de Juan. ¿Se acuerda del pasaje de Juan donde dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre? Después dice: os escribo a vosotros, jóvenes, a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces hay un progreso espiritual en donde empieza de hijo, después ya a joven y después a padre, ¿no? Entonces ese progreso espiritual también es individual y que cada uno debe tener, o sea, un proceso. Hay un proceso para cada uno de nosotros. Y la teología histórica, aunque el hermano Gino quiere empezar a hablar de progresiones y de procesos, la primer parte que quiere poner, o sea, como un fundamento, es que cada uno de nosotros debe tener también un proceso espiritual, o sea, un crecer, una madurez, que no podríamos quedar siendo siempre niños.
Que el Señor nos ayude para que podamos seguir creciendo y conociéndole. Porque si quedamos como niños, pues no nos va a servir. Después no podríamos comer ese alimento sólido, ¿no? Como lo dice la Biblia. El Señor está ayudándonos. Ese es el progreso espiritual. O sea, sería una base y que cada uno de nosotros tiene un proceso. Y eso está también en la teología histórica. Si tuviéramos que después hablar de nuestra teología histórica, tendríamos que decir, bueno, yo antes hacía esto, yo pensaba antes con respecto a este versículo esto, pero luego el Señor me mostró que no era esto, que yo estaba equivocado y que es esto lo que dice. Es algo que empieza individual, pero de lo individual no quiere el Señor, sino empieza lo colectivo también. No, es que estoy un poco enfermo, perdón, es que no puedo leer hoy. Estoy lleno así de... Pues progresión colectiva. Así como en lo individual existe una progresión a nivel colectivo, a nivel de la humanidad en general. Por eso el Señor habla de las sazones del reino, de los tiempos. Ya esas sazones y esos tiempos no se refieren solamente a nivel individual, sino a nivel global, a nivel universal, a nivel de todo el género humano y también a la iglesia. La iglesia también tiene sus etapas, sus progresiones. Hubo ocasiones en que el Señor tuvo que decirles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él habló de una progresión y habló en plural a la iglesia. Todavía no les puedo decir a todos ustedes todo. El Espíritu Santo conduce a la iglesia como cuando en el Antiguo Testamento la nube de gloria conducía al pueblo por las jornadas. Y esas jornadas eran paulatinas y no eran solamente a nivel individual, sino a nivel corporativo, de todo el pueblo de Dios en general, que iba siendo conducido por el Señor etapa tras etapa, jornada tras jornada. Y aparece en el libro de Éxodo, el libro de las jornadas, unas 42 jornadas. ¿Hay algún apunte? No. Entonces, progresión profética. Esa progresión o proceso es el que sigue la teología histórica. ¿Qué fue lo primero que Dios reveló en una etapa? ¿Cuál fue la primera mención en la historia acerca de determinado tema y cómo se fue complementando? También en las profecías nosotros vemos esa progresión. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene varias profecías. Las primeras, capítulo 2, presentan un panorama muy esquemático, simple. Le revela el Señor a Nabucodonosor en un sueño la historia universal, el futuro, por medio de una estatua. Porque lo que se preguntaba este rey era: ¿qué sería después de él? Más tarde, cuando Dios vuelve a tratar el mismo asunto en una revelación posterior a Daniel, capítulo 7, la revelación es la misma, pero con más detalle y bajo un enfoque más profundo. Ahora le muestra a Daniel a Babilonia, la cabeza en la estatua, como un león alado, caldeos una ala y los asirios la otra, luego un oso, el pecho y los brazos de plata en la estatua, que se alzaba más de un costado del otro y tenía 3 costillas en su boca, simbolizando la coalición medo-persa. Estos eran más fuertes que los medos, y las costillas representaban las otras bestias, naciones, que había destruido. Y cuando le mostró lo que en la estatua era el bronce, representando el imperio griego, ahora se lo mostró como un leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, o sea, los 4 reinos, alas, en que se dividió el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno, pues sus 4 generales, cabezas,
Se dividieron el territorio y de ahí surgieron las dinastías del norte, sirios, la de los antíocos, Seleucia, las del sur, la de los Ptolomeos, Egipto, etc. Y vemos que las profecías van entrando en más detalle. Más tarde, capítulo 8, Dios le muestra otra visión a Daniel acerca del mismo tema, con detalles más completos de cómo el carnero le pega al macho cabrío, lo tumbó y le rompió el cuerno, y entra con fechas. Y cada vez va siendo más complejo el panorama. Primero, dio el trazo principal, el esqueleto, luego le añadió más detalles en la segunda visión. Y cuando eso ya estaba claro, unos 2 años más tarde le mostró la tercera visión. La última visión de Daniel abarca 3 capítulos, 10, 11 y 12. Esta última visión es bastante complicada, pero primero es lo simple, luego lo complicado. Hay una presentación básica inicial, luego una visión panorámica, general, y es lo que estamos haciendo en este curso, que se vea las principales montañas de la cordillera, sin entrar en los bosques de cada montaña, ni en los árboles de cada bosque, ni en las ramas de cada árbol. Eso viene después. Hay una primera mención acerca de algo en la Biblia, que después se va desarrollando. Por ejemplo, el tema de la primera mención de la casa de Dios aparece en Génesis 28, cuando Jacob dormía en el curso del viaje que hacía a la tierra de sus antepasados, huyendo de Saúl. Dios le dio una visión de una escalera por la que descendían y subían ángeles de Dios, y cuando despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Luego tomó una piedra, la primera, la ungió y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Cuando Jacob le da el nombre a ese lugar, esa es una primera señal de la casa de Dios. Es una piedra ungida. Más tarde, en Éxodo, ya aparece un tabernáculo, pero con un solo candelero. Luego, en el tiempo de los reyes y en Crónicas, cuando se registra la vida de David, de Salomón, apareció un templo más grande que sustituyó al tabernáculo. Ya no es un atrio, sino varios. Ya no es un candelero, sino 10. Ya todo se va haciendo más complejo, pero el motivo es el mismo, la casa de Dios. Pero hay más detalles. Cuando más tarde ocurre la restauración de la casa de Dios, con Esdras, Nehemías, luego aparece la profecía para el futuro en Ezequiel. Desde el capítulo 40 hasta el final muestra los detalles del templo de Dios, de la casa de Dios, de la gloria, y dice que si su pueblo se humilla, Dios le va a hacer entender el diseño de la casa de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que la casa de Dios es la iglesia. Es una revelación progresiva. La teología histórica estudia todo ese proceso. ¿Cuál es la primera mención acerca de tal tema en la palabra? ¿En qué época se dio? ¿En qué condición? ¿Qué significó en ese tiempo? ¿Qué proyección futura mostró? Luego, ¿cómo se desarrolló esa progresión en la siguiente etapa? En el siguiente eón, griego, era, tiempo, sazón. Ahí sí quisiera mostrar un poquito de lo que está queriendo hablar ahí el hermano Gino, y es acerca de la progresión profética, o nosotros le llamamos la revelación progresiva. O sea, porque digamos cuando veíamos, o cuando uno empieza a ver Génesis 1.1, no nos va a contar todo, pero luego ya más adelante, cuando está en Génesis 3.15, que va a hablar de un libertador, que va a hablar acerca de que va a venir un libertador que va a pisar la serpiente, hasta ahí solo sabemos eso, pero más adelante entonces empieza a mostrar que esa simiente va a ser bendecida por Abraham. Entonces ya uno empieza a saber, bueno, es de Abraham que va a venir, la descendencia de Abraham, y más adelante que va a ser uno de los hijos de David. Entonces poco a poco va a ir una revelación progresiva, igual que con respecto a el tabernáculo, la casa de Dios. Y aquí está el de Nabucodonosor, pero no lo conecto. No, listo. Lo desconecto.
Ya. ¿No? No. Ahí debería haber configurado. Con fallas técnicas. Nuevos. ¿Tomando hacia abajo? Sí. No, ya. Pero el dibujo que quería mostrarles era acerca de Nabucodonosor. Allá. Listo. Entonces, acerca de esto es el capítulo 2, ahí dice el hermano Gino. Entonces en el capítulo 2 va a mostrar algo panorámico, un panorama completo, todos los imperios. Entonces el imperio de Babilonia, Medo-Persa, los griegos, los romanos y el último que pues, son los pies de barro y cocido con hierro. Y va a llegar después una roca que no es tomada por manos de hombres, sino que va a salir desde el cielo y va a destruir y va a una gran montaña. ¿Se acuerdan? Hasta ahí hemos visto esa parte. Entonces eso es el panorama y es algo sencillo que el Señor le mostró a Nabucodonosor, a Daniel, por medio de Nabucodonosor. Bueno, el sueño de Nabucodonosor y de Daniel fue quien lo interpretó. Pero ya luego cuando llega un poquito más adelante, cuando llega el capítulo 6, 7, entonces empieza a mostrar que esa estatua, la cabeza, era Babilonia y que era el rey, pues la forma como lo representaba era el león alado. Más adelante entonces está el Medo-Persa, en donde está el oso con unas costillas. Y luego aparece los griegos, en donde es como un tigre, ¿no? Un leopardo, y que corre muy rápido, bueno, y ahí está mostrando. Y luego aparece el de Roma como un león, tiene algunos cuernos, y luego en los pies de barro, donde va a aparecer un cuernito pequeño. Todo eso lo va a mostrar un poquito más específico en esos capítulos. Y luego ya el cuernito pequeño. Y ya hasta ahí en ese momento tenemos una gran parte de lo que sería el panorama. Pero ya en el capítulo 8 va a mostrar que entonces hay un ciervo que van a estar peleando y uno de estos va a ser el que se cayó y van a quedar 4, se va a dividir en 4 y de uno de esos va a salir un cuernito pequeño. Todo esto lo muestra en las profecías y poco a poco, pero entonces esto es algo progresivo. Por eso el hermano Jim está hablando de esto sería con la parte de los griegos, ¿no? Y más adelante va a mostrar otra vez esta misma tipología y en Apocalipsis va a llevarnos un poco más a la revelación. Pero es importante entonces que la teología histórica no solo queda, o sea, el proceso individual, el proceso colectivo, sino que también nos va a mostrar la revelación progresiva. Eso también se va a encargar la teología histórica. Eso es lo que se va a encargar la teología histórica. Pues quería mostrarles un poco estas imágenes. Y ya ahí pues aparece Alejandro. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a estar, o es lo que significa la teología histórica. Entonces seguimos ahí en periodos históricos progresivos. En una línea horizontal encontramos que comienza en un punto inicial y termina en un punto final. Si la subdividimos en varias etapas, desde el punto inicial hasta una determinada línea, tenemos el periodo de los acontecimientos iniciales antes de comenzar el registro de los mismos en la Biblia.
El acontecimiento. Entonces hubo tradición oral y registro precanónico o protocanónico. Consolidación del registro canónico. Selección de registros entre los canónicos y los no canónicos. Proceso de entendimiento del pueblo de Dios acerca de la revelación bíblica. Listo. No, pues ahí sí ya vamos a empezar a ver la división de la teología histórica. Esa es la división. Entonces el acontecimiento, lo que pasó, luego la tradición oral, van a empezar a contar lo que pasó. Luego llega, y ese es el registro precanónico, porque bueno, el hermano Gino ahora a veces que van a utilizar algunos registros de edades, de genealogías, que también eran precanónicos, o sea, antes de que existiera el canon. Luego la consolidación del registro canónico, en donde el Señor guió a los santos hombres de Dios, como lo dice ahí en Pedro, para que fuera registrado todo. Luego la selección de registro entre los canónicos y los no canónicos, porque muchos hombres escribieron, entonces empiezan a consolidar lo que es el canon y lo que no es el canon. Entonces a los que no eran del canon le llamaron apócrifos, deuterocanónicos, o sea, deuterocanónicos no, apócrifos. Y luego el proceso de entendimiento del pueblo de Dios, que esto es lo que se ha hecho durante 2000 años, este proceso de entendimiento, y que ha estado por etapas, por épocas también. Entonces ha tenido alguna época de la escolástica, antes la época de la patrística. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué entendimiento tenían acerca de lo que la Biblia ya dice? Entonces esa es una parte bien chévere, porque ahí se va a ver la historia del dogma, la historia de la iglesia. Entonces, todo eso es muy grande, este tema. Y después de ahí ya pasaría a la escolástica, o a la época medieval. En la época medieval, ¿qué era lo que estaban defendiendo? ¿Qué era lo que estaban, el entendimiento de la justificación? Bueno, toda esa parte del dogma. Luego ya la reforma, y después de la reforma ya pasaría pues a la época moderna, en donde también qué es lo que están creyendo, todo lo que se habla. Entonces esos son los registros, y ese es el punto, como lo dice el hermano Gino, una línea horizontal, como una línea de tiempo. Entonces todo va por procesos, y empieza todo con el acontecimiento. A veces en el acontecimiento lo que vio y lo escribió, pero a veces es lo que vivió y el Señor le dijo escríbalo para que no se lo olvide. Entonces, porque en el acontecimiento puede pasar Moisés peleando con Amalek, y entonces el Señor le dice escriba esto porque Amalek va a ser destruido, escríbalo, no va a quedar nada de Amalek. Entonces, porque hubo un acontecimiento y va a tener que escribir después que hubo una guerra y que los amalecitas se le fueron por la parte de atrás. Entonces, bueno, todo esto tiene que escribirlo, pero a veces también es lo que vieron acerca de Jesús. Por ejemplo, Lucas nunca vio acerca de Jesús, pero escribió todo lo que oyó. Pero Marcos, ¿qué fue lo que vio acerca de Pedro? O Juan, ¿qué fue lo que vio acerca de Jesús? Entonces no solamente el acontecimiento era lo que le pasaba, sino también lo que había visto. Y pues el Señor se encargó también de luego hacer un registro que se escribiera todo esto, para que no se olvidara. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en la teología histórica. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Está hablando enredado o no? Sí. Hechos históricos. Hay acontecimientos que sucedieron antes que fueran registrados en la Biblia, o que tuvieron registro extrabíblico. A veces la Biblia dice que ella se ha valido de fuentes antiguas. Por ejemplo, en el Pentateuco, Moisés dice que, por tanto dice en el libro de las batallas de Jehová, Números 21:14. Toma otras fuentes para corroborar lo que él está diciendo. El texto canónico es el que está escrito, pero eso no significa que no se haya valido Moisés de otros documentos anteriores. En Génesis 5, Moisés comienza diciendo: ese es el libro de las generaciones de Adán. Eso significa que probablemente Moisés tuvo acceso a un documento, sobre todo si se trata de un registro de numerosos
de números de años, de fechas, de nacimientos y otros datos históricos. Aquí vemos que hubo un primer periodo de acontecimientos, quizá con algún registro extrabíblico y con tradición oral. Incluso en el Nuevo Testamento también sucedió lo mismo. Jesús vivió, enseñó, los apóstoles le acompañaron, vivieron con él, y ellos empezaron a testificar en forma oral. Hubo muchas personas que vieron lo que el Señor hizo y lo contaban. Después siguió el periodo del registro, de recopilar y escribir los evangelios. San Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas 1, del 1 al 3. Hay un periodo de acontecimientos salvíficos, donde Dios interviene, donde Dios trabaja, pero viene el periodo de tradición oral de los acontecimientos, y quizá algún registro, algún memorial de ellos, algunos extrabíblicos y con algún indicio protocanónico, que después es incorporado por la Biblia. Uy, sí, ya, con hechos históricos. Tradición oral y registros precanónicos. La Biblia hace el registro definitivo de la manera como lo leemos en el texto, pero que se basó en el testimonio oral y quizá en un registro anterior o registro protocanónico, anterior a la revelación definitiva que aparece en la Biblia, en la cual aparece ya la narración final, para la cual el Espíritu Santo utiliza los recuerdos, las tradiciones y los registros protocanónicos. Nosotros, en la medida que leemos la Biblia, vamos encontrando un registro coordinado como si se tratase de una película. Por ejemplo, la vida de David. Pero nos olvidamos que no había filmadoras en esa época y que la vida de David no estaba siendo filmada, sino dirigida por muchos detalles y muchos testigos. Pero algunas cosas tuvieron significado especial, quedaron fijadas en la memoria, fueron transmitidas de generación en generación. Se trata de una época cuando muy pocos sabían escribir y la memoria estaba muy adaptada para conservar las tradiciones orales y las repetían, así como nos contamos las historias en la niñez. Cuando hay interés de Dios, llega el día en que Él mismo hace que se escriba ese relato tradicional. Por eso Él le dice a Jeremías: escribe esto. Luego Jeremías le dice a Baruch que escriba las palabras: así dice Jehová. Luego le llevan el rollo al rey, pero el rey lo quemó. Pero Dios hace que se vuelva a escribir y añadirle otras cosas. Así también sucedió con las tablas de la ley. Fueron rotas, pero vueltas a escribir. Habacuc escribe la visión, porque sin duda vendrá. Ezequiel escribe esta fecha para que todos sepan. Juan escribe las cosas que has visto y has oído. En el libro de Daniel dice que él escribió lo principal de los acontecimientos. Juan dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por lo tanto, él escribió lo esencial, lo que no habían narrado los evangelios sinópticos. La teología histórica estudia todo ese proceso. ¿Qué sería lo que aconteció? ¿Qué expresión oral se produjo? ¿Qué documentos precanónicos, protocanónicos sirvieron de fuente para la redacción definitiva? Luego, la redacción definitiva, ¿en qué época se dio? ¿Por qué medio? ¿Cuál fue el autor? ¿Y cómo se plasmó definitivamente? El periodo del registro del Antiguo Testamento es muy grande, porque sus hechos ocurrieron durante miles de años. El Nuevo Testamento ocurrió más o menos en 100 años, y asimismo se escribió.
El Antiguo Testamento abarca desde la creación, el periodo patriarcal antediluviano, el diluvio, el periodo postdiluviano temprano, el reciente, la formación del pueblo de Israel, su periodo en Egipto, su vuelta a la tierra, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el de los profetas, el tiempo de los escribas, el tiempo intertestamentario. Todo esto lo estudia porque Dios es un Dios que se incorpora en la historia, que vive paso a paso con el género humano y que va guiando a la humanidad. Dios es el principal personaje de la historia. Dios primero interviene en el hecho, luego hace que se registre lo esencial, lo fundamental, lo trascendente del hecho. Hay acontecimientos que no son necesarios de contar, aún en la vida de Cristo. Mateo registra unas, Marcos otras, Lucas otras, y contaron más o menos lo mismo con una que otra variación. Por ejemplo, lo del envío de los 70 no se lo cuenta sino Lucas, pero lo de las señales que seguirían los que creyeren no la cuenta sino Marcos. Juan, en cambio, narra otros aspectos mayores. Pero terminando todo lo que dice Juan, lo que dicen los sinópticos, con alguno que otro dicho que registra Pablo, se configura el registro final. Por ejemplo, Pablo registra un dicho de Jesús que ningún evangelista registra: más bienaventurado es dar que recibir. Estaba antes en la tradición oral, también en los escritos antiguos de los llamados padres de la iglesia. En la época patrística temprana aparecen algunos dichos sueltos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos, o sea, que de ese periodo oral sobreviven algunas cosas, pero el Espíritu Santo no se interesó en todos los detalles, sino en los fundamentales, y eso fue lo que inspiró. Los de trascendencia, permanentes. Las otras eran coyunturales, eran para el momento y no era necesario que pasaran a la historia porque ya lo esencial había pasado. Tremendo lo que habla ahí de la parte oral, ¿cierto? ¿Tiene alguna pregunta o algo? No. Pero hay una parte ahí que dice la teología histórica estudia todo el proceso, todo ese proceso de la parte oral, porque no el dicho que Jesús dijo por uno de los del padre de la patrística, porque no quedó registrado en el canon, porque ahí empiezan a haber muchas dudas. Esa parte de la teología histórica es muy interesante acerca de esto, acerca de cómo se organizó el canon, por qué quedó el canon así, por qué no podemos meter otro libro más, porque son preguntas que van llegando. ¿Será que podemos confiar en los que escribieron la Biblia? ¿Fueron inspirados completamente? ¿Por qué no metieron el Evangelio según Bernabé? ¿Por qué no metieron a este? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que se va a tratar en la teología histórica. Y digamos, creo que nosotros ya lo habíamos dicho la vez pasada, pero el hermano Jair tiene un buen material acerca de eso, en la página de él, acerca del canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. El tiempo que se demoraron, los concilios que tuvieron, la tradición oral, la tradición de lo que decían otras personas, toda la parte de tradición, y luego ya lo que quedó inspirado por el Espíritu Santo. Es importante saber que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, toda la Biblia, o sea, todo lo que está escrito ahí, aún lo que el profeta, ¿se acuerda cuando Pablo dice, así como el poeta de ustedes dice, Derbe, no, Listra, es uno de los que se la pasa comiendo, bueno, cuando está hablando de Atipio, y cita a un poeta, eso fue inspirado por el Espíritu Santo, no esa parte, sino inspiró al autor para que el autor trajera esa parte del poeta, para poder especificar qué es lo que quería decir. Pero todo lo que está escrito ahí fue guiado y empujado por el Espíritu Santo, o sea, llevado al autor a que lo escribiera. Entonces eso también se trata de la teología. Y algo que me parece interesante ahí es que el hermano Gino muestra todo lo que es el Antiguo Testamento, lo resume así rápido, ¿no? La creación, el periodo patriarcal,
antediluviano, el diluvio, el periodo postdiluviano, temprano, el reciente, la reforma del pueblo de Israel, su periodo en Egipto, su vuelta a la tierra, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el de los profetas, el tiempo de los escribas y el tiempo intertestamentario. Todos esos tiempos se deben analizar también. Aún la cultura, todo esto se tiene que ver, y eso se encarga la teología histórica.